Vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 25, del verso 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y me fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, y sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey le responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor en este día 2 de noviembre, que hoy recordamos en la iglesia el día de todos los fieles difuntos. Fíjese bien, pidamos al Señor que nos asista, que nos acompañe siempre, que prepare nuestra mente, nuestro corazón para poder sembrar la semilla de la palabra de Dios. Hoy es un día para recordar a nuestros fieles difuntos, para ir al panteón, para reunirnos en familia, para orar, para hacer el Santo Rosario y pedir por ellos. Hay unos que van al panteón, que van al cementerio, que le llevan comida, que le llevan bebida, porque tienen una tradición que según ellos dicen que los muertos van a bajar y van a comer o van a beber de todo lo que le llevan. Pero si ustedes quieren ver allá en San Lucas capítulo 16, en su verso 27, cuando el Señor Jesús nos enseña sobre el rico y el pobre Lázaro. Cuando el rico estaba intercediendo, estaba pidiendo para que enviaran a Lázaro a la tierra, que se había quedado sus 5 hermanos. Y dijo el Señor que no. Entonces,
Ahí es donde nosotros vemos de que los muertos no pueden bajar, no pueden venir a la tierra. Y pues la tradición de las personas, aquellas personas que les hace falta preparación, con todo respeto, aquellas personas que les hace falta conocimiento de las Sagradas Escrituras, pues piensan eso. Y por eso preparan comida, preparan bebida, preparan licor, preparan cerveza y lo llevan a sus fieles difuntos allá en la tumba, allá en el cementerio. Y por eso, fíjese bien, por eso muchos critican de la iglesia. Unos dicen, ¿por qué los católicos le rezan a los muertos si ya los muertos no saben nada? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué llevan comida? ¿Por qué llevan bebida? ¿Y por qué es que ellos oran si los muertos no saben nada? Porque ellos dicen que al morir, fíjese bien, que al morir el cuerpo se acabó todo. Eso es la enseñanza que tiene la iglesia protestante, que dice que al morir la persona se acabó todo. Por eso dice que los católicos son ignorantes porque le rezan, le piden a los muertos. Y hoy nos hace la invitación el Señor a través de la palabra, San Mateo 25, 31 al 46. Nos dice que un día nos vamos a reunir todos vamos a llegar, pero que no todos vamos a estar juntos. ¿Sí? Cada uno va a estar en su lugar que ha escogido desde aquí en esta vida. Por eso hoy el Señor, fíjese bien, por eso hoy el Señor nos hace esa invitación a los que hoy estamos con vida. Sabemos perfectamente bien que nuestros seres queridos han partido a la presencia del Padre. Sabemos perfectamente bien que ellos han llegado a la presencia de Dios. Todos tenemos familiares que se nos han adelantado. Yo tengo a mi padre, pues que él hace 3 años que él pasó a la presencia del Señor. Y todos, pues tenemos familiares que se nos han ido, pero para los que hoy estamos con vida, el Señor nos hace una gran invitación. Miren, todos vamos a tener un juicio. Todos vamos a pasar por ese juicio. Nadie se escapa de esto. Ustedes saben muy bien, blancos, morenos, altos, chaparros, gordos, flacos, ricos y pobres, hermosos y feos. Aquellos hombres guapos que dicen aquellos hombres hermosos, también van a partir a la presencia del Señor. También, fíjese bien, también van a tener un juicio. Aquellas mujeres lindas y hermosas, también ellos van a tener un juicio. También se van a morir. También se lo van a comer los gusanos. Pero el alma vuelve a Dios. Entonces, el Señor hoy nos hace esa invitación en este día en que la iglesia recuerda, fíjese bien, el día de todos los fieles difuntos. San Mateo 25, 31 al 46. Fíjese bien, pero para poder partir al Señor, necesitamos prepararnos para enfrentarnos a ese juicio. Y ese juicio lo dice segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios capítulo 5 en su verso 10 dice, pues todo hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Todos. No dice que porque usted es una persona de dinero, de bienes, que es un hombre rico, una mujer rica en bienes económicos, no dice que usted va a poder comprar su salvación, ¿no? Todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido
en la vida presente por sus obras buenas o malas. Recuerde que el Evangelio de San Mateo 25:31 dice, separará los buenos de entre los malos. Habrá una separación, que todos llegaremos allá, pero allá habrá una separación. Y es por eso que el Señor hoy nos invita a prepararnos, nos invita a que nosotros meditemos en la vida. Si estamos viviendo, si estamos haciendo lo malo, necesitamos prepararnos. Eso es lo que hoy el ser humano no entiende. Eso es lo que hoy el mundo no comprende y por eso anda preocupado en otras cosas, pero menos en la preparación. Y eso lo dice nuevamente San Pablo en 1 Corintios capítulo 3, en su verso 13. Sabemos que ustedes están trabajando duro. Eso todos lo sabemos. Todos se esfuerzan, todos trabajan. Por eso, oiga, ¿qué dice San Pablo? Un día se verá el trabajo de cada uno. ¿En qué está trabajando usted? Si usted está trabajando en las cosas materiales únicamente, un día se va a ver el trabajo. Si usted está trabajando en la iglesia, es parte de un ministerio, es parte de la coordinación, es parte de los catequistas, de los predicadores, aquellos que llevan la misión, la palabra, a todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Oiga, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. Eso es lo que la Iglesia Católica le llama purgatorio. Por eso hace la invitación, por eso la palabra del Señor llega hasta ustedes, gracias a la tecnología y gracias a todos aquellos que se preparan, se esfuerzan, se esmeran para poder llevar esta palabra a todos aquellos que quieran. A nadie se le obliga, a los que quieran, porque un día se va a ver el trabajo de cada uno, se va a hacer público en el día del juicio. Recuerde que todos vamos a pasar ante el Tribunal Supremo de Dios y vamos a recibir el premio por nuestro buen trabajo o por nuestro mal trabajo. Entonces, por eso el Señor hoy nos hace esa invitación a través de su palabra. Por eso dice en Gálatas capítulo 6, Gálatas en su capítulo 6, San Pablo nos vuelve a decir nuevamente, dice, nadie no se engañe. Oiga, no se engañe, no crea usted que porque su esposo está participando, no crea usted que usted se va a salvar, no. No crea usted que porque sus hijos están participando, usted también se va a salvar, no. No se engañe. Dice, no se engañe, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. ¿Para qué nosotros andamos ahí pensando o aconsolado? Mi esposo está trabajando, mi esposo es catequista, mi esposo es coordinador, mi esposo es parte de un ministerio, pues nos vamos a salvar todos. No. Ahí dice 1 Corintios 3:13, dice que un día se verá el trabajo. Si usted no está trabajando, allá se va a dar cuenta el día que va a llegar. Si usted está trabajando, allá se va a dar cuenta cuando va a recibir ese premio, un gran premio que el Señor tiene preparado para usted. Vengan benditos de mi Padre, dirá el Señor. Pero ¿qué pasa si no trabajamos, si no nos preparamos, si no nos esforzamos en aprender, en conocer y enseñar la palabra de los demás, ponerlo en práctica, vivirlo? Si no nos preocupamos de eso, ¿cuál será lo que vamos a oír? Eso lo dice claro el Señor. En el día del juicio, todos vamos a ver. Por eso dice, no se engañen.
El Señor es claro en decirlo. No se engañen, hermanos, porque en el juicio final todos vamos a ver lo que cosechamos, lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Lo que usted hoy está sembrando, eso es lo que usted va a cosechar, eso es lo que usted va a recibir allá. Y por eso los protestantes critican, por eso los protestantes hablan, dice, ¿por qué los católicos le rezan a los muertos si ya los muertos no saben nada? Oiga, no se engañe, no se engañe. Nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. No se engañen, dice San Pablo a los Gálatas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Preocupados en preparar la comida para llevarlo allá al cementerio, de ir a preparar licor, preparar de todo y llevarlo y dejarlo allá. No, no se engañen, debemos prepararnos, de recibir la palabra, ¿sí? De meditar, de saborear la palabra, porque dice Sirácida en su capítulo 38, Sirácida capítulo 38, verso 16, dice así, que un día vamos a morir, eso lo sabemos todos, pero que es necesario prepararnos. Por eso dice, hijo mío, derrama lágrimas, oiga, derrama lágrimas por un muerto y entona la lamentación que expresa tu dolor. Luego entierra su cuerpo como se debe. No descuides nada referente a su sepultura. Gime amargura, golpéate el pecho, haz el velorio. Haz el velorio. Ahora sí saben ustedes por qué los católicos velan a los muertos. Ahorita vamos a ver por qué se le ora a los muertos. Dice así. Haz el velorio como conviene, por 1 o 2 días para marcar la separación. Luego consuélate de tu tristeza. La palabra del Señor nos dice que cuando tus seres queridos están en vida, comparte con ellos, dale lo que puedas. Si tienes más, dale más. Si tienes mucho, dales mucho. Convive con ellos, no le niegues nada. Porque ¿de qué te sirve el día que van a partir de esta vida? Te andes golpeando el pecho, andas gritando, andas llorando, lo andas lamentando y dices, ¿por qué el Señor se lo llevó? ¿Por qué el Señor es tan malo? ¿Por qué hizo eso? El Señor no hizo la muerte. La muerte, fíjese bien, la muerte, ¿sí? Es por la envidia del diablo. ¿Por qué entró la muerte? Por la envidia del diablo. Por eso, y usted lo puede buscar allá en Sabiduría capítulo 2 en su verso 24, ahí dice que por envidia del diablo entró la muerte. Y muchos que no lo saben se golpean el pecho, se tiran, se revuelcan, se paran, brincan, gritan y se enojan contra Dios. No, cuando está en vida, hoy que tienes a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tu compañera de hogar, convive con ellos. Convive, come, disfruta de todo lo que puedas para que el día que le toca partir a uno de la familia, que no hayan golpederas de pecho, que no haya gritos, que no hayan lamentos, porque el Señor dice que un día nosotros vamos a pasar por el Tribunal Supremo de Dios y cada uno se verá el trabajo que hizo aquí en la tierra. Nadie se burla de Dios, no se engañen ustedes, nadie se va a burlar de Dios. Lo que hiciste en vida, eso es lo que vas a recibir allá. Y es por eso, fíjese bien, que Eclesiastés capítulo 9, verso 5,
Eclesiastés capítulo 9, verso 5 dice así de esta manera. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Dice, los vivos saben que morirán. Esto es una cita de los hermanos separados, una cita de los hermanos protestantes. Dice, los vivos saben que morirán, los muertos nada saben. Y por eso dicen, ¿por qué los católicos le oran? ¿Por qué le encienden candelas? ¿Por qué le llevan comida? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué los católicos hacen eso? Si los muertos nada saben, dicen los protestantes. Y por eso, como no saben, hablan de lo que quieren decir. Pero esta cita se refiere a los muertos que un día el que murió en el pecado se fue en el pecado. Pero el que obedeció la palabra de Dios, fíjese bien, mire cómo lo dice en el verso 2. Y no tiene sentido el que todos tengan la misma suerte, el justo y el malo. Oiga bien, no tienen la misma suerte, el justo y el malo, el hombre puro y el que no lo es, el que ofrece sacrificio y el que no los ofrece, el que se compromete con un voto y el que teme hacerlo. Por eso se refiere de la muerte, pero dice que el que muere en el pecado es diferente como el que muere en la gracia de Dios. Por eso dice, los vivos saben que morirán, los muertos nada saben, no tienen nada que esperar. El que murió en el pecado, ¿qué es lo que va a esperar? ¿La recompensa de la gloria? ¿El cielo? ¿Cuál? Entonces por eso, y el mismo Eclesiastés 12:7 lo dice, que el polvo volverá a la tierra. No es como lo dicen los protestantes, que se murió, se acabó todo, no. Dice, el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios que lo dio. Entonces del polvo fuimos tomados, al polvo vamos a volver. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso, fíjese bien que por qué se oran, por qué se ora a los muertos. Lo dice el libro de los Macabeos. Vamos a ver si encontramos Macabeos aquí en este momento. Lo dice en el libro de Macabeos. Este libro no lo tienen los protestantes, entonces por eso no lo busquen. Primera y segunda de Macabeos, ellos no lo tienen. Entonces por eso es de que no lo busquen. Dice en segunda de Macabeos, aquí está capítulo 12, verso 43. Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 43, dice, ¿por qué es de que se ora a los muertos? Dice así, luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Hubiera sido ridículo orar por los muertos. Entonces, ¿que sí se puede orar? Claro que sí. Que sí se puede hacer oración por los muertos. Esperemos que usted pues tenga algo con que anotar para poder leer y preparar o estudiarlo para que así vayamos aprendiendo. Lo dice también Primera de Juan, capítulo 5, verso 16.
En primera de Juan capítulo 5 verso 16 dice que sí se puede orar por los muertos. Y dice de esta manera, mire, si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Entonces sí podemos orar, sí se puede orar por los muertos, dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Y como también lo dice en Primera de Corintios 15, 29. Dice que hay gente que se bautizan por los muertos. Vea usted cómo lo dice San Pablo en Primera de Corintios 15, 29. Pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿de qué sirve ese bautismo por ellos? Dígame usted, si los muertos no van a resucitar. Y hay personas que se bautizan, por eso dígame, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los muertos? O sea, están pidiendo, están ofreciendo ese bautismo por todas aquellas almas que han llegado a la presencia de Dios. Entonces, por eso, fíjese muy bien, Tesalonicense, San Pablo en Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, dice de esta manera: no se apenen como los demás, no se preocupen. ¿Por qué ustedes andan preocupados? Dice, hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces, por eso es que a través de la palabra nosotros vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo que un día vamos a entregar cuentas al Señor, que un día la muerte pasará por nosotros y nos sorprenderá. Y la invitación que el Señor hoy nos hace es de que debemos prepararnos porque un día vamos a morir. Por eso dice San Pablo, dice, hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces, eso es lo que Pablo dice, que nosotros debemos estar convencidos, seguros de la palabra del Señor, de la enseñanza que nos enseña cada día. Y por eso el Señor cada día nos enseña, nos explica cómo nosotros debemos prepararnos, cómo nosotros debemos buscar la preparación, fíjese bien, porque lo dice en Sabiduría, en su capítulo 3, en el verso 1 en adelante, dice, ¿en dónde están las almas? ¿En dónde? Ya vimos que sí se puede orar por los muertos. Ahora, ¿dónde están las almas? Dice Sabiduría, capítulo 3, verso 1. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. A los ojos de los insensatos están bien muertos. ¿Sí? Como dicen los hermanos separados, dicen, se murió, se acabó todo de una vez. Y por eso dice, a los ojos de los insensatos están bien muertos y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. Están en las manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. ¿Usted desea eso? ¿Usted quiere llegar allá? La invitación es a prepararnos. La invitación es a compartir la palabra del Señor. Usted no puede predicar, no se preocupe, comparte el video, ayúdenos
a que la palabra del Señor llegue a muchas más personas. Por eso, si usted no se ha suscrito, lo invitamos a suscribirse y que juntos aprendamos nuestra doctrina y conozcamos nuestra fe, que esa fe vaya creciendo a través de la palabra, a través de la enseñanza. Y es por eso que Mateo 5:25 nos dice que hay un purgatorio, es una cárcel, y el que más delito grave tiene, ya no saldrá de esa cárcel. Pero el que ha cometido un delito leve, sí va a salir. Y eso lo dice San Mateo 25, vamos a San Mateo 25:31. San Mateo 5:25 es perdón. San Mateo 5:25 dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Mientras estamos en esta vida, preparémonos. Hay tiempo todavía. Usted que anda caminando, anda trabajando, usted que tiene esa energía, usted que todavía puede hacer las cosas. Mientras estás en vida, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, dice. Por eso dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Para qué esperar ir a pagar allá cuando aquí lo podemos hacer? Cuando aquí podemos participar de la Santa Eucaristía, de la Santa Confesión, que es nada menos y nada más que la misericordia de Dios. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace. Para no llegar a esa cárcel, hoy tenemos esa oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Dice la palabra de que el Señor está reconciliando al mundo con Él. Déjense reconciliar, dice 2 Corintios 5:18 en adelante. Déjense reconciliar con el Señor. Entonces, ¿por qué lo dice el Señor? Porque ha dejado sus embajadores, ha dejado sus ayudantes, ha dejado sus servidores. Fíjese bien. Sus representantes los ha dejado Él aquí en la tierra. ¿Y qué esperamos nosotros? Por eso el Señor nos invita. Sabemos perfectamente bien que vamos a llegar al tribunal de Dios. Vamos a pasar por el tribunal y un día se verá el trabajo de cada uno. Nadie se burla de Dios, nadie se va a burlar de Dios. La invitación es para que nosotros, ¿sí? Hoy que tenemos esa oportunidad, debemos de acercarnos a la palabra de Dios. Porque dice 2 Corintios 5:1, ¿a dónde vamos a llegar? Mire, si nosotros aquí en la tierra nos preparamos, oiga que dice 2 Corintios, dice San Pablo en su capítulo 5, verso 1, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por manos de hombres, una casa para siempre en los cielos. Por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan esa morada celestial por encima de la actual. Si nosotros aquí en vida hacemos todo lo que el Señor nos pide, vamos a llegar a ese lugar que está preparado. Por eso San Juan 14:1 dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar y después de prepararles un lugar, volveré. Volveré, dice, para tomarlos, para que donde yo esté, estén también ustedes, dice el Señor. Entonces, ¿cómo podemos llegar al Padre para ser premiado? ¿Cómo nosotros podemos llegar? El Evangelio de San Mateo 25:31 al 46 nos dice que a través de las obras. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste, anduve desnudo, me vestiste, estuve descalzo, me pusiste zapato.
Estuve en la cárcel y en el hospital y me visitaste. ¿Cómo llegar al Padre? ¿Cómo ser premiado? A través de las obras. Ahí están la enseñanza del Señor, que a través de las obras nosotros vamos a tener un premio, un lugar allá en el cielo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege. El Evangelio está bien claro. Para aquellos rebeldes que no quieran hacer la voluntad, irán al castigo. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno, dice el Señor. Está el lugar del cielo y el lugar del castigo, maldito. Y a los que hicieron las cosas buenas, vengan benditos de mi Padre. Vengan benditos de mi Padre a poseer y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Que Dios nos acompañe, nos guarde y nos protege. Nos vemos hasta el día de mañana, si es la voluntad del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.